Mi madre me mandó un mensaje de texto. Uno solo. Quedas fuera de la cena de Navidad hasta que te disculpes, egoísta. Ni una llamada, ni una explicación. Solo esa línea cruel destellando en la pantalla. Así que sonreí. Cerré mi billetera y tracé mis propios planes. 3 días después, mientras partían el pavo sin mí, los pagos que había detenido cayeron como un martillo. Mi teléfono se volvió loco. 87 llamadas perdidas. Y eso era apenas el comienzo. Cuando la gente habla de familia, se imagina un refugio, un lugar cálido, lleno de risas, un puerto al que puedes volver sin importar el temporal. Mi familia era diferente. Por fuera, éramos una postal navideña, fotos posadas con sonrisas idénticas alrededor de la mesa. Mi papá trincha el pavo con solemnidad, y mi madre sostiene la cuchara de servir como si fuera la corona de un reino. Pero bajo esa capa pulida, había una corriente que me ahogaba. Favoritismo, manipulación y un silencio absoluto cada vez que pedía un poco de respeto. Soy Lucía. Tengo 27 años. La callada. La que se aseguraba de que los números cuadraran y las luces nunca se apagaran, aunque nadie lo notara. No era una mujer de lujos ni de grandes derroches, pero tenía algo que nadie más en mi casa poseía: disciplina. Podía hacer desaparecer una deuda antes de que la compañía de electricidad pensara en cortar el servicio. Cuando mi papá tuvo una cirugía el año pasado, el seguro no cubrió todo. Yo di el paso al frente, cubrí lo que faltaba. Desde ese día, fue como si se hubiera activado un interruptor. Dejé de ser una hija para convertirme en la red de seguridad. El plan telefónico familiar, a mi cargo. El servicio de Internet, lo mismo. Un aval temporal para un préstamo, por supuesto. Yo, mes tras mes, se apoyaban en mí con más peso. Y yo seguía diciendo que sí, convencida de que así era como se veía el amor incondicional. Mientras tanto, mi primo Andrés, la supuesta estrella de la familia, el chico de oro, siempre tenía una historia distinta. Era el que no cometía errores. Cada vez que presumía de un nuevo ascenso o de una noche de copas espectacular, era yo quien, a escondidas, liquidaba la factura de la luz que ellos habían olvidado pagar otra vez. Cuando él publicaba sus cenas perfectas en redes, yo cubría el supermercado que mis padres no querían admitir que no podían costear. Mi madre se inflaba el pecho hablando del éxito de Andrés como si fuera suyo, mientras que a mí me relegaban al papel de policía de presupuestos, la que siempre llegaba a complicar las cosas con sus preguntas. Había momentos en que me permitía creer que todo iba a cambiar. Cuando el olor a canela del postre de mi mamá inundaba la casa, o cuando mi papá se quedaba dormido frente al televisor, yo miraba la vieja foto familiar en la repisa, yo con frenillos, Andrés sonriendo sin una preocupación, y me preguntaba si algún día me sentaría a esa mesa sin ser el blanco de las bromas. Pero en el fondo, yo lo sabía. El trato preferencial no era un accidente, era un sistema. Cada vez que Andrés necesitaba dinero, se esperaba que yo lo proveyera. Cada vez que alzaba la voz, me pedían que me calmara, que dejara de hacer un drama. Ese era mi lugar, invisible, ignorada y aún así, pagando el costo de todo. Y cuando llegó el mensaje de mi madre, vetándome de la cena de Navidad, no fue un rayo en cielo azul. Fue el último clavo en un ataúd que llevaban construyendo durante años. El primer quiebre. El primer signo se mostró en el chat grupal familiar. Se suponía que era el conteo final para la cena. Los nombres se deslizaban en la pantalla, como una lista de invitados a una fiesta que yo había financiado, y el mío no estaba. Me quedé mirando la pantalla. Esperé. Al no ver mi nombre, escribí: ¿se han olvidado de mí? Los puntos suspensivos pulsaron por unos segundos antes de que Andrés respondiera: aforo limitado. Prueba en la próxima si te portas bien. El estómago me dio un vuelco, no por la crueldad de Andrés, sino porque nadie lo contradijo. Mi madre no lo corrigió. Mi papá no dijo una palabra. Mis tíos y tías guardaron silencio, como si la pasividad fuera una forma de aprobación. Llamé a mi madre. El sonido de platos chocando y risas se filtró por el altavoz, como si la celebración ya hubiera comenzado sin mí. No estás invitada hasta que le pidas disculpas a Andrés por arruinar la cena de su ascenso.
dijo, con un tono plano, como recitando un reglamento interno. ¿Por arruinarla te refieres a preguntar por qué pide prestado para la renta mientras presume de sus comisiones? Respondí. Al fondo, la voz burlona del tío Ramón se coló. Ahí va de nuevo, la policía de los números. Y todos se rieron. Todos, menos yo. Sentí que el calor me subía por el pecho. ¿Quieren drama? Dije, con voz firme, aunque por dentro me temblaba todo. Entonces, dejen de usar mi tarjeta de débito en pagos automáticos. La línea se quedó en silencio un momento. Escuché un portazo en su lado, como si pensaran que era un farol. Después, la llamada se cortó. 10 minutos más tarde, mi tía Patricia me escribió: «No hagas de esto un tema de dinero. La familia es lo primero». Luego publicó una foto de gratitud. La mesa larga, las velas encendidas, todos etiquetados, menos yo. El día de la celebración, mi feed se llenó de fotos de pavo y postres, subtituladas: «La mejor familia del mundo». Mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de mi madre: «Te guardamos un plato. Recógelo en el portal». Como si yo fuera una mensajera, y no su hija. Pasé por la calle más tarde. El plato envuelto en aluminio reposaba en el escalón. Un gato del vecino lo olisqueaba con desinterés. Lo dejé allí a propósito. El punto de inflexión. A la mañana siguiente, me esforcé por hacer que fuera un día normal. Fui a la panadería a buscar café y un pan recién horneado. Justo ahí estaba tía Patricia. Me hizo una seña para que me acercara, como si yo fuera una situación que ella tenía que resolver. Le dijo a la cajera: «Es que es muy sensible con el tema del éxito. No le saques mucha conversación». La sonrisa de la cajera se esfumó. La mujer que estaba detrás de mí murmuró: «¡Qué golpe!». De pronto, la panadería entera se sintió helada. Salí sin mi café. Me senté en el auto hasta que el calor del motor disipó el vaho del parabrisas. Esa tarde, Andrés llamó, como si nada hubiera pasado. «Préstame 600 para el regalo de mi novia. Te transfiero el viernes», dijo, y luego, con aire de condescendencia, añadió: «Y todos nos sentiríamos mejor si solo pidieras disculpas y dejaras de ser tan complicada». No le contesté. Llenó el silencio con una frase de manual: «Sabes que la familia se apoya». Pero sentada en mi auto, lo vi por fin. La familia no se apoyaba mutuamente. Yo los apoyaba a ellos, y cuanto más daba, más invisible me volvía. Fue en ese instante que lo entendí. Esto no era un malentendido. Esto era un acuerdo tácito, un plan. Para el sábado, el ruido interno se había convertido en una certeza. Me senté a mi mesa de la cocina. El teléfono vibraba con mensajes que no leí. Abrí mi aplicación de notas y empecé a escribir. Línea por línea, anoté todo. Fechas, montos, razones. Llantas para el camión de mi papá. Medicinas después de su operación. El plan telefónico que nadie más quiso manejar. El internet que siempre se pagaba solo. El supermercado. Los copagos de los médicos. Los depósitos de emergencia antes de que los bancos cerraran. Mientras recorría meses de transacciones, el pecho me dolía. Nada de eso había sido una vez. Aunque juraban que sí, cada solo hasta el próximo mes se había vuelto permanente. Cada emergencia se había convertido en mi responsabilidad. Mi sí se había transformado en el piso por donde ellos caminaban sin ver. Escribí una línea en la parte superior. Lo que no saben está a punto de salvarme. El plan de liberación. A la mañana siguiente, me reuní con Grace, una mentora de mi trabajo, en una cafetería tranquila. Las sillas de madera crujían y la luz del sol se filtraba por las persianas. Deslicé una carpeta económica sobre la mesa. Estaba llena de recibos impresos y capturas de pantalla. Ella hojeó página tras página. Su rostro se mantuvo sereno hasta que llegó a las cifras totales. Entonces, aspiró una bocanada de aire lenta. «Ha sido una red de seguridad, Lucía, no una hija», dijo en voz baja. «Es hora de cortar la red. Guíame», le pedí. Y lo hizo. Paso a paso, me mostró cómo revocar los pagos automáticos, transferir las cuentas y protegerme legalmente. Nada dramático. Todo limpio y directo.
Una vez que tomé la decisión, en el camino a casa, abrí la aplicación bancaria y me moví por la lista como si cruzara un río sobre piedras. Revocar el pago automático de la hipoteca. Retirar mi tarjeta de la compañía eléctrica. Mudar la línea telefónica familiar a una cuenta de prepago, solo a mi nombre. Los gastos que no eran míos se deslizaron de vuelta al lugar al que pertenecían. Para la noche del domingo, Andrés publicó una historia. Su mesa llena de sobras. El pie de foto. La verdadera lealtad no se compra con dinero. Los comentarios eran aplausos. Lo silencié. Mi pantalla se quedó en silencio por primera vez en años. El lunes por la tarde, estaba en la ferretería cuando escuché la voz de tío Ramón en el pasillo contiguo. Ya la tenemos alineada. Ya va a ceder. Seguí caminando, compré unos focos, metí el recibo en mi bolsillo como si fuera una pequeña promesa para mí misma. Esa noche, mi madre dejó un mensaje de voz que empezó calmado y terminó frío. Ya que no vas a disculparte, sáltate la Navidad también, y no nos avergüences con tus hojas de cálculo de préstamos. Lo escuché 2 veces. Lo borré. Me quedé quieta en mi apartamento tranquilo, dándome cuenta de que su silencio ya no me asustaba. El tribunal familiar. 2 días después, llegó la llamada frenética. La voz de mi madre se quebró. La hipoteca no se pagó, dijo, como si el mundo se hubiera inclinado de golpe. Algo se asentó dentro de mí, como una piedra que cae al fondo de un lago. Voy para allá, le dije, y voy a llevar la carpeta. Cuando entré, la cocina olía a café viejo. Las persianas estaban a medio abrir, con franjas de luz rebanando la mesa. Mi madre estaba sentada, las manos entrelazadas, los nudillos pálidos. Mi papá se deslizó en una silla, el rostro ceniciento, como si llevara días sin dormir. Puse la carpeta entre nosotros. Su cubierta de plástico barata se veía fuera de lugar en la mesa de madera, donde habíamos compartido miles de comidas. Esto es privado, dije, mirando hacia el pasillo. Sin audiencia. Mi papá se frotó la frente. Pensábamos que Andrés estaba ayudando. Susurró, con un tono casi suplicante. Deslicé la carpeta hacia él, la giré para que pudieran ver el contenido. Él les dijo eso porque yo estaba pagando. Dije, aquí están las transferencias. Cada una desde mi cuenta directa a su hipoteca. Las manos de mi madre temblaron mientras hojeaba. Recibos de supermercado, facturas de servicios, costos de medicamentos, el plan telefónico, el internet, los pagos a tarjetas de crédito. 3 años de líneas. 3 años de mí. Me vetaron de la cena de Navidad hasta que me disculpara, dije en voz baja. Así que dejé de pagar por la fiesta que disfrutaron sin mí, y se acabó financiar las partes de mí de las que se avergüenzan. La puerta principal se abrió. Andrés entró con esa arrogancia de siempre, como si fuera dueño del lugar. Se quedó petrificado al ver la carpeta. Su sonrisa se desvaneció. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó, con la voz afilada, como si mi decisión fuera un ataque personal. Saqué una funda transparente de la carpeta y la deslicé sobre la mesa. Sus mensajes de texto estaban resaltados en amarillo. Las fechas. El te pago el viernes. Las semanas que se convirtieron en meses. El dinero que nunca regresó. Los escaneó. Su mandíbula se tensó. No dijo una palabra. Pueden llamarlo traición, dije con la voz firme. Pero yo lo llamo poner un límite. A mi madre se le abrieron los labios, pero no salió ningún sonido. Mi papá se quedó mirando los totales de la última página, con los ojos húmedos. No lo sabíamos, dijo de nuevo, como si la repetición pudiera hacerlo cierto. No querían saberlo. Lo corregí. Era más fácil pretender que Andrés era su historia de éxito y que yo era solo la complicada. Andrés explotó. No puedes dejarlos así. Me reí, suave, cansada. Los estoy dejando como adultos, que también lo son. Abrió la boca y la cerró. Desvió la mirada. No estoy pidiendo que me devuelvan nada, añadí, golpeando la carpeta con mi dedo una sola vez. Solo estoy diciendo, se acabó. De ahora en adelante, ustedes manejan sus facturas. Les dejé notas sobre qué cuentas llamar y cómo configurar el pago automático. No soy su banco.
El silencio se hizo denso. El refrigerador zumbaba. Un auto pasó afuera. Finalmente, la voz de mi papá lo rompió. ¿Y qué pasa con la próxima reunión? Su tono era frágil, tenue. Lo miré a los ojos. Veré cómo me siento. Y lo dije con una convicción que nunca me había permitido tener con esta familia. Metí la carpeta bajo el brazo y salí. La tarde era brillante, dolorosa y limpia. Cada paso hacia mi auto se sintió como una puerta que se cerraba definitivamente a mis espaldas. Mientras conducía a casa, el miedo me invadió en un semáforo en rojo. ¿Y si me cortaban por completo? ¿Y si nadie volvía a llamar? Se encendió la flecha verde. Giré, y en ese movimiento comprendí que había vivido con el miedo a su silencio durante años. Quizás el silencio era justo lo que necesitaba. El nuevo espacio. Al final de la semana, el chat familiar parpadeó con mensajes incómodos. ¿Quién ayuda a reorganizar los pagos? Seguido de emoticones y ningún voluntario. Alguien escribió el nombre de Andrés, y él respondió con un solo gesto de desprecio. El chat murió. Mi tía Patricia publicó en redes sociales una frase sobre la humildad. Por primera vez en años, nadie me etiquetó debajo. Los posts de fin de semana de Andrés se hicieron más escasos. Ya no había cenas de lujo, solo juegos de mesa bajo luces tenues. Mi madre envió una receta de cazuela, como si nada hubiera ocurrido. No respondí. 2 días después, otro mensaje. No me di cuenta de todo lo que hacías. Vamos a resolverlo. Lo leí 2 veces. Dejé el teléfono sobre la mesa. Por las noches, preparaba té en mi cocina tranquila. Calculaba mi propio presupuesto. Los números se veían tan simples, cuando solo me pertenecían a mí. Aún así, a veces sus voces resonaban. El ¿y qué pasa con la próxima reunión? De mi padre, o el no puedes dejarlos así de Andrés. Pero entonces recordaba la carpeta, el plato de comida en el portal, la forma en que mi madre había escrito egoísta en su mensaje, como si yo no fuera su hija, y los ecos se desvanecían. Una noche, el teléfono vibró. Andrés. No lo sabía, lo siento. Me detuve bajo una farola. Lo leí 2 veces. No respondí. Todavía no, porque esto no se trataba de una disculpa. Se trataba de años de ser invisible hasta que mi dinero aparecía. Una semana después, en la panadería, la misma cajera me miró y sonrió. «¿Qué se le ofrece?», preguntó. «Un pan tostado con queso crema», dije. Simplemente el desayuno de alguien que tiene una mañana normal. Salí, mordí el pan tibio y, por primera vez en mucho tiempo, sabía a algo simple que no me debía nada. Ese fue el verdadero ajuste de cuentas. No en la mesa de la cocina, ni en la carpeta, sino en la prueba silenciosa de que podía irme y seguir entera. Las semanas que siguieron se sintieron extrañas, como entrar en una habitación que siempre había estado saturada de ruido y encontrarla en calma. Por primera vez, mi sueldo era solo mío. Pagué mi renta, el seguro del coche, llené mi nevera y todavía me quedaba para respirar. La ausencia de sus demandas era como un aire nuevo. Mi papá llamó una tarde. Su voz era más suave de lo que jamás había escuchado. «Ya configuramos el pago automático», dijo. Luego, tras una pausa, «Siento haberte hecho sentir como si fueras una alcancía». Las palabras fueron puras, sin práctica. No lo arreglaron todo, pero tuvieron un peso innegable. Mi madre intentó acercarse de formas más pequeñas. Me invitó a cenar sin condiciones, sin vacaciones forzadas, sin obligaciones, solo pasta en la mesa de su cocina. No se disculpó con palabras, pero no hizo falta. El abrazo en la puerta duró un segundo más de lo usual, y ese silencio dijo más que 1000 frases. Andrés se mantuvo callado. Quizás su silencio era lo más honesto que me había dado nunca. Guardé la carpeta en un estante, no como una amenaza, sino como un recordatorio, una memoria de lo que había sobrevivido y de lo que había elegido en su lugar. No sé cómo será la próxima reunión familiar. Tal vez esté en la mesa. Tal vez me vaya de viaje y beba chocolate caliente en una taza de papel. Lo que sí sé es que no voy a comprar mi lugar con silencio ni con dinero. Por una vez, su ausencia no me dolió. Me liberó. La familia no se mide por cuánto pagas para mantener tu asiento en la mesa.
El amor de verdad no exige tu silencio o tu sacrificio. El amor respeta los límites, incluso cuando duelen. Yo pasé años creyendo que mi valor estaba ligado a recibos y pagos automáticos. Pero la verdad es más sencilla. No soy su banco. Soy su hija. Y yo decido lo que eso significa.